Muy buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida al programa más controversial de la República Dominicana. Más que un programa de televisión, somos la escuela emocional de todas las tardes. Bueno, mis amores, hoy es jueves, y vamos a compartir la frase correspondiente a esta tarde. Dios contigo, lo tenemos todo. Dios, contigo lo tenemos todo. Sin ti, nada somos. Una gran realidad. Cuando tenemos a Dios, lo tenemos todo. Bueno, el día de hoy, mis amores, vamos a hacer un recorrido maravilloso por el mundo de padres en extinción. Para tratar este tema tan interesante, tenemos una invitada muy especial para nosotros. Me refiero a Andrea Zaporotti. Ella es psicóloga, conferencista, especializada en matrimonio y familia, terapia familiar sistémica en valores y vínculos. Y con nuestra querida Andrea Zaporotti vamos a tratar este tema tan interesante, muy importante, porque trata específicamente de uno de los mundos más importantes, que es la familia, padres en extinción. Buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida a tu casa. Bueno, muchas gracias, Cris, por la invitación y bueno, y por tan linda presentación. Así que bueno, aquí estamos. Cuando quieras, arrancamos. Hable de ti primero, vamos a ver, queremos Oh, conocerte. Vamos a ver, háblanos de ti. bien. Bueno, a ver, ¿qué les puedo contar? Soy, bueno, Andrea Saporiti, como bien vos lo presentaste. Soy psicóloga clínica hace ya 33 años, trabajo en el consultorio, doy clases en la Universidad Austral de Buenos Aires, tengo grupos de formación y de supervisión, me dedico al área clínica, trabajé también muchos años en un centro de atención primaria para, bueno, para personas en estado de vulnerabilidad. Trabajo también como asesora y también activamente en la Fundación Vivir Agradecidos, que sigue todo el pensamiento de un monje benedictino que se llama Brother David Steiner Rust, que a lo mejor lo conocen. Eh, Me apasiona lo que hago, la verdad que me apasiona, pero creo que más allá de todo el desarrollo profesional, lo más importante, lo dejo para el final, aunque tendría que haberlo dicho al inicio, es que estoy casada, tengo 2 hijos que ya han empezado sus caminos y una nieta de 1 año y 5 meses que, bueno, creo que es lo más lindo que a un ser humano le puede pasar. Así que, bueno, ese sería rápidamente el recorrido. Hay mucho más, pero bueno, lo que importa en realidad es aquello que sirva, que pueda hacerles interesante y que pueda aportar a este mundo desde el lugar de padres que es tan importante y tan necesario en estos tiempos. Sí, realmente es muy interesante poder observar tu CV. Pues tuve la oportunidad el pasado sábado de compartir en la conducción del programa Sentido de Vida, donde compartiste un tema muy importante y que nutriste Ujú. bastante a todos los seguidores, lo relacionado a esa parte de la espiritualidad. Y dentro de ese CV tuyo me llamó mucho la atención el tema que vamos a tratar hoy, que es un libro que tienes titulado Padres en Extinción. Y por esa razón queremos pues compartir con todos nuestros seguidores que hoy vamos a abrir este tema que sabemos Ok, que nuestra querida invitada de hoy nos va a nutrir bastante sobre el mismo. buenísimo, buenísimo. Cómo surge la ¿Cómo idea de este surge? libro? Exactamente. Bueno, esta idea surge primero por varias cuestiones que yo venía observando en el consultorio. En el momento que lo escribí, también estaba no solamente como profesional trabajando con adolescentes y con padres en talleres y en distintos programas que fui creando para colegios, sino que además también lo estaba transitando como mamá, porque en ese momento mis hijos también eran adolescentes. Y una de las cuestiones
que más me, me atravesó, podríamos decir, o me generó esta pregunta, era que yo veía que había mucho material sobre la adolescencia, que los adultos hablábamos mucho de los adolescentes, que qué le pasa a los adolescentes, cómo ayudarlos, que está buenísimo, ¿no? Me parece que es un enfoque súper válido. Pero en determinado momento me pregunté, ¿y no será la pregunta al revés? ¿No será que también tenemos que empezar a pensar qué nos pasa a nosotros, los adultos, frente a los adolescentes que nos interpelan, que nos confrontan, que nos hacen pensar y donde además muchas veces como padres adultos olvidamos la propia adolescencia, ¿no? Entonces decidí escribir este libro que justamente como bien lo dijiste, un título como el título de tu programa, ¿no? Bastante controvertido, si se quiere, porque los padres no van a desaparecer. Pero sí la pregunta era un poquito esta. ¿La crisis es de los adolescentes o la crisis también es de los adultos? Entonces, en este libro, en realidad, mi objetivo era poder acompañar a los padres primero a conocer un poco la etapa de la adolescencia. Entonces, la primera parte del libro hago todo un desarrollo sobre lo que es la adolescencia. Y la segunda parte, en realidad, hablo sobre el adulto, la etapa de la adultez y qué nos pasa como adultos frente a nuestros hijos adolescentes. Porque hay algo acá que es muy interesante y cuando vos quieras me parás y me haces alguna pregunta si te parece que es necesario. Pero hay algo que es muy importante. La adolescencia es una etapa dentro de lo que llamamos el ciclo vital. Y el ciclo vital está formado por las distintas etapas de la vida, desde el momento de la concepción, el primer año de vida, la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez, el adulto mayor y finalmente la última etapa de la vida y la muerte, ¿no? Y muchas veces creo que en este tiempo que vivimos a una velocidad extrema y donde todo va muy rápido, hay como una exacerbación de la adolescencia, ¿no? Hay como una negación al paso del tiempo y por otro lado hay una idealización también de la adolescencia. Y esto me parece que lleva a que muchos adultos pareciera ser que no quieren avanzar en su propio crecimiento y desarrollo de vida. Y así como la adolescencia es una etapa que implica cambios, todos sabemos, ya esto está archidicho por decirlo de alguna manera, que crisis significa cambio y como cambio de etapa hay un montón de cambios que se dan en el adolescente. Desde el punto de vista físico, su cuerpo pasa de ser un niño a ser un cuerpo ya de adulto con capacidades que todavía psicológicamente no está preparado para poder sostener, pero que sin embargo hay todo un cambio que implica a nivel emocional y a nivel psicológico un profundo cambio. A nivel cognitivo, los adolescentes a partir de nunca las edades son exactas, ¿no? Siempre hay que pensar más o menos, pero logran a nivel cognitivo la capacidad de abstracción y esto los lleva a poder pensarse a sí mismos, empezar a preguntarse, y por eso es una etapa donde muchas veces se encierran, se meten para adentro, no responden. Y así podríamos desarrollar toda la etapa de la adolescencia, que es un cambio y es una crisis. Y fíjense que no es lo mismo, ¿no? Un adolescente de 11, 10 años que un adolescente de 18. Sin embargo, ambos forman parte de la misma etapa, a pesar que en los últimos tiempos pareciera ser que la adolescencia se ha extendido y muchas veces surge la pregunta ¿hasta cuándo es adolescente? Y en realidad se es adolescente hasta los 20 y pico. De hecho, hoy sabemos que por la neurociencia que el cerebro de una persona se termina de desarrollar y madurar, no termina nunca porque la plasticidad neuronal existe, pero de alguna manera logra su desarrollo, sobre todo el lóbulo frontal, a los 25, 30 años. Con lo cual, imagínense lo que esto repercute en la toma de decisiones, en la planificación, en la organización. Esto sería a grandes rasgos la etapa de la adolescencia. Pero a mí me gustaría que
miráramos esta historia desde otro lugar, que es desde la mirada del adulto. Y fíjense que el adulto, padre y madre, también está atravesando una etapa dentro de esto que llamamos el ciclo vital. Así como el adolescente está atravesando una etapa donde aparecen las preguntas existenciales, ¿quién soy? ¿No? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a estudiar? Simultáneamente y paralelamente, si armáramos así un cuadrito para visualizarlo, el adulto, padre o madre, también está atravesando una crisis vital que muchas veces coincide, más o menos, con otra crisis existencial, que es la mitad de la vida, a veces un poco menos, a veces un poco más, donde el adulto se pregunta qué hice hasta ahora, qué quiero y cómo voy a seguir. ¿Esto qué genera a nivel familiar? Esto lo que genera a nivel familiar es una crisis, por eso cuando en una familia hay hijos adolescentes, muchas veces los padres cuando vienen a la consulta me dicen, es que me parece que antes eran más maduros que ahora. No, no es que eran más maduros que ahora, sino que antes respondían más a lo que uno como padre o madre quería que en la adolescencia cuando empiezan a pensarse, a pensar por sí mismos, a poder preguntarse, comienzan las preguntas, comienzan un tsunami emocional que entonces lleva a que toda la familia entra de alguna manera en crisis. Y entonces fíjense que tenemos al adolescente en su crisis vital. Erik Erikson, que es un autor que a mí personalmente me gusta mucho, plantea que justamente la etapa de la adolescencia es la etapa de la crisis de identidad versus búsqueda de identidad, ¿no? Y la etapa del adulto, no sé, Cris, si estás ahí y se... ¿Voy bien? Porque no te estoy viendo. ¿Estamos bien? Te Ok, estoy sí, estamos bien, ahí escuchando. va. Bien, pues no sabía si seguir hablando, si querías Sí. preguntar algo. Bueno, entonces, fíjense que según este mismo autor, Erik Erikson, él plantea que la etapa de la adultez es la etapa de la generatividad versus estancamiento. Entonces, por un lado tenemos al adolescente que está en esta etapa de identidad versus confusión de identidad. Está empezando a preguntarse quién es. Y tenemos un adulto que está atravesando una etapa que además para este autor, que es muy interesante porque es un autor eh, post-psicoanalista y que tomó toda la parte social también, pero que ya tiene sus años, es del siglo pasado, pero sin embargo un visionario, él planteó que esta etapa de la adultez es la etapa de generatividad versus estancamiento. Y acá vamos a detenernos un poquito para ver las palabras, ¿no? Porque las palabras, como siempre lo digo y creo que lo dije en el programa del sábado, contienen un significado que nos permite comprender por qué utilizarla o por qué no utilizarla. Y la palabra generatividad, si la estuviéramos en un lugar donde estaríamos con todas las personas que están viendo tu programa, les preguntaría, ¿qué les resuena generatividad? Y lo más probable es que muchos dirían generar, ¿sí? Generativo, generar algo, producir. Y es verdad, porque la etapa de la adultez es la etapa de mayor, entre comillas, producción. Y cuando hablamos de producción no estoy hablando de una producción netamente económica, ¿no? Sino de un desarrollo personal, es el momento donde probablemente las personas se desarrollan laboralmente, se desarrollan personalmente, forman su familia, tienen hijos. Sí, es una etapa de mucha producción. Pero generatividad quiere decir también, tiene el mismo prefijo que generación. Entonces la pregunta que yo me hacía cuando surgió este libro es, qué estamos generando como adultos para las generaciones que vienen? Porque ahí surgió esta pregunta, ¿cómo nos ven los adolescentes? Uno cree que los adolescentes no nos miran, uno cree que los adolescentes no escuchan, uno cree que los adolescentes están, no sé, en otro mundo. Y si bien es cierto, están muy atentos al mundo adulto. Están muy atentos a
lo que hacemos, hacia hay coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y esto me parece que es clave porque los adultos, padres, somos referentes aunque no querramos. Somos referentes aunque no seamos conscientes de esto. Y los adolescentes nos están mirando. Y el ejemplo más claro de esto, y probablemente muchos de las personas que están mirando el programa van a coincidir, vieron cuando uno está hablando con otro adulto y un adolescente está por ahí cerca, seguramente con su celular, con la computadora, y a pesar de que uno cree que está con el celular escuchando música, que lo está haciendo, también están escuchando. Y de repente desde el otro lado responden, ¿no? Algo. Este es el ejemplo más claro para darnos cuenta que aunque querramos que no nos miran, nos están mirando. Entonces vuelvo a esta pregunta, ¿no? ¿Qué les mostramos de la vida? ¿Qué les mostramos del mundo? Porque muchas veces lo que les transmitimos es lo contrario de lo que queremos enseñarles. Por ejemplo, ¿cuántas veces uno escucha padres que dicen, aprovecha ahora porque después hay que trabajar, porque después hay que estar con muchas responsabilidades? Algo que sería contradictorio con que ellos aprendan a asumir sus propias responsabilidades dentro de la edad del adolescente que estemos hablando, sea estudiar, sea ir al colegio, sea ser bueno con sus amigos, ¿sí? Y esto me parece que es un punto clave. ¿Por qué? Porque como dije antes, la pregunta es al revés. ¿Qué nos pasa a los adultos, ¿sí? Frente a esta etapa del adolescente? Y generar significa dejar algo, dejar huella. Entonces, la pregunta sería, ¿qué les estamos dejando? Desde el lugar de cada uno, porque puede ser que haya personas que no tienen hijos, pero son maestros, son docentes, son profesores, son tíos, son adultos. Y me parece que en esto tenemos una gran responsabilidad frente a todo lo que hoy los adolescentes están viviendo, donde se encuentran muy solos, donde no encuentran a alguien que les responda, con todo el riesgo que esto significa. ¿Y qué sería entonces? Pues yo les dije que este autor, Erickson, planteaba este binomio generatividad versus estancamiento. ¿Y qué sería un adulto estancado? Y un adulto estancado sería el adulto que no asume su propio proceso de crecimiento dentro del ciclo vital. Porque si bien hoy hay una especie de, por un lado tenemos la vida que se ha extendido muchísimo, por lo tanto las etapas de la vida se han ido como también corriendo, pero a la vez hay una negación al paso del tiempo, hay una negación al dolor, al sufrimiento, y hay como una especie de exacerbación de que hay que pasarla bien todo el tiempo. Y esto es misión imposible, porque somos seres humanos, somos seres dolientes, como diría Víctor Frank, y el dolor es parte de la vida, y el dolor es lo que ayuda también a crecer. Entonces, un adulto estancado sería el adulto que no quiere correrse. Vamos a hacer un juego imaginario, ¿sí? Si yo tengo este cuadradito que significa adultez, dentro de la adultez tenemos varias etapas, y en una línea de tiempo tenemos a los adolescentes que están viniendo para dejarlos entrar en la adultez. Yo como adulta me tengo que correr a una etapa que es la del adulto mayor, quizás. Dentro del adulto mayor también tenemos muchas subetapas, ¿sí? Pero esto significa asumir el paso del tiempo y dar espacio y dar lugar a que los jóvenes vayan creciendo y vayan tomando un lugar, como diría el Rey León, ¿no? En el ciclo de la vida. Y esto es muy importante, porque si yo me quedo estancada en este lugar, el mensaje que estoy dando es quédate ahí, no crezcas. Entonces me pregunto, ¿la adolescencia se extendió porque los adolescentes no quieren crecer o la adolescencia se extendió porque los adultos no quieren crecer?
Y como los adolescentes nos miran, y a lo mejor lo que ven son adultos cansados, angustiados, de mal humor, con poco entusiasmo por la vida, con lo cual, esto por supuesto en líneas generales, ¿no? Eh, el adolescente, que es adolescente pero es inteligente, ¿sí? Mira y dice, ¿para eso? ¿Vale la pena? Me quedo donde estoy. Preguntita, Estoy cómodo sí. y tranquilo. Una preguntita, Andy. Me Todas. llamó mucho la atención cuando tú marcas todos estos puntos, pero ¿qué ocurre cuando el adolescente ve algo diferente? Una madre o un padre que creen que son Que jovencitos, que se la dan en teenager, que se pone una madre, una faldita bien mini mini, que baila y Bueno, sale a bailar exactamente. con los amigos y todo de la misma edad de ellos. Entonces, ¿cómo ve ese adolescente a esos padres que están prácticamente viviendo esa misma etapa de ellos, aunque hay una diferencia con relación a lo que sería edades? Absolutamente. Diste un ejemplo que es bien claro y que para el adolescente es terrible. ¿Por qué? Porque en realidad los amigos de este adolescente pueden decirle, qué bien, tu mamá o tu papá, qué divertidos. Pero para el adolescente esto no le marca una diferencia y la realidad es que hay una diferencia. Uno puede tener un vínculo muy bueno con su hijo, pero el vínculo es jerárquico. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una diferencia. Y hay una diferencia por de pronto bien concreta que es de edad. No somos pares. Entonces, para un hijo, ver a su mamá o a su papá en la misma que ellos, le genera un nivel de angustia, pero además del nivel de angustia, una sensación de soledad y de no tener referentes, porque no somos pares. Y lo que justamente el adolescente necesita para poder crecer es tener con quién confrontar, es tener con quién diferenciarse. Y esto se logra cuando hay un padre generativo. Este ejemplo que vos trajiste, Cris, sería como un claro ejemplo de un adulto estancado, un adulto que no quiere crecer y que quiere estar en lo mismo que su hijo o hija, pensando que es lo mejor, cuando en realidad no les están ayudando a crecer. Y eso genera un nivel de introspección, de aislamiento y de otros riesgos, obviamente, Sí, Andy, que tú se dan. sabes que en algunas ocasiones hay adolescentes que tienen que asumir responsabilidades por situaciones que no se pueden manejar, ¿verdad? Fortuitas de la vida. Totalmente. Ejemplo, muere Ujú. su papá, tiene entonces que ponerse a trabajar, ¿verdad? Para poder ayudar en casa y asumir, vamos a decir así, roles que están distantes a su edad y a los tipos de responsabilidad que puede asumir. ¿De qué manera Exacto. afecta esto a ese adulto luego que se convierte, a ese adolescente luego que se convierte en un adulto? Bueno, obviamente que todo lo que nosotros estamos hablando acá son generalidades, ¿sí? Esto es importante marcarlo porque después hay que ver cada situación en particular. Obviamente que hay situaciones imprevistas en la vida que marcan claramente que uno no puede controlar nada y que quizás llevan al adolescente a tener que asumir responsabilidades mayores a su capacidad. Esto va a depender un poco también de cómo se fue manejando y cómo fue todo el contexto que acompañó este proceso y este tener que asumir esas situaciones. Y esto va a depender entonces, se pueden dar distintas situaciones en el adulto. Hay muchos adultos que esos imprevistos los hacen madurar, los hacen crecer y hasta a veces los ayudan a encontrar un sentido en la vida porque les permitió, no sé, supongamos, ayudar en la familia, cuidar a sus hermanos. El riesgo es que muchas veces nos podemos encontrar con adultos que cuando asumieron situaciones mayores a la etapa vital que estaban transitando, desarrollen lo que se llama la sobreadaptación. Una cosa es tener capacidad de adaptarse
a las situaciones de la vida y otra cosa es sobreadaptarse. Cuando la persona se sobreadapta, muchas veces desaparece, ¿no? Son esas personas que todo les viene bien, a todo se acomodan, está todo bien, pero después eso puede tener un costo a nivel emocional, a nivel corporal, a nivel espiritual. Punto de vista, Andy, ¿qué estamos presenciando en la actualidad? ¿La extinción de padres o una transformación de rol? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que por principio los padres no se van a extinguir porque son padres, salvo que ya estemos imaginando un futuro donde, bueno, que es posible, donde ya esto no suceda, pero no me voy a adelantar tanto porque para eso creo que todavía nos falta y mientras tanto hay que saber qué hacer hoy, en este tiempo, aquí y ahora. Entonces, por de pronto eso. Te diría que creo que hay una transformación en lo que significa la maternidad y la paternidad. Hoy hay roles compartidos y creo que eso me parece que está muy bueno. Y esto ya viene de hace bastantes años. En el siglo pasado, diríamos, los roles estaban muy diferenciados, ¿no? La madre se ocupaba de nutrir, de estar, de acompañar y de educar, y el padre salía a trabajar y traía, bueno, esto creo que hoy por hoy es compartido, cosa que me parece que es muy buena para los hijos. Creo que los roles están siendo compartidos, no hay algo que sea propio de uno de otro. Lo que sí creo que es importante que tengamos claro es que eh, cada uno va a cumplir su rol desde su lugar, ¿sí? Una mamá, por ejemplo, va a enseñar o va a cambiar un pañal como mamá y un papá va a cambiar el pañal como papá, ¿sí? Y eso hasta es bueno que haya estas diferencias porque de alguna manera, bueno, permiten mostrar la complementariedad, permite mostrar las diferencias y eso creo que está bueno porque ayuda en el crecimiento. Entonces, creo que hay una transformación. Lo que pasa que creo que en estos tiempos estamos en pleno proceso de transformación y muchas veces se pierde un poquito el sentido común, ¿no? El más común de los sentidos, pero que creo que a veces hay que recuperarlo. Hoy todo se busca en las redes y hay algo que es clave y es el vínculo, ese vínculo que yo voy generando con mi hijo o con mi hija es único, ¿sí? Y solo lo voy desarrollando en la presencia, en el estar con el otro, no en buscar la respuesta ni en Google, ni en la inteligencia artificial, ni en cómo lo hizo otro. Me puede ayudar como recurso, pero no me va a dar eso único que además se da con cada hijo, porque nadie nace siendo mamá y papá o papá, y con cada hijo uno va desarrollando diferentes aspectos. Por eso siempre a mí me gusta, hay un ejercicio que es muy lindo para hacer con los hermanos, y es preguntarles a un hermano, contame cómo es tu mamá o tu papá. Y cada hermano va a contar una historia diferente. ¿Sí? Porque hay una vivencia diferente, hay un tiempo en la historia de esta mamá y de este papá diferente. Es diferente ser el primer hijo que ser el tercero, que ser el segundo. Y todo es enriquecimiento. No sé si respondí a tu pregunta. Excelente. Vemos muchos casos, Andy, en la actualidad de hijos huérfanos con padres vivos. ¿Qué tipo Sí. de heridas produce esto a los hijos? Esto es una excelente pregunta porque ser huérfanos de padres vivos es mucho más fuerte que ser huérfano. Porque cuando uno es huérfano, porque su mamá o su papá falleció, por el motivo que fuera, después habría que ver, obviamente hay un proceso de pérdida que se va trabajando y un proceso de duelo que se va también desplegando y desarrollando. Ahora, cuando los padres están vivos, pero no están presentes en esto que yo hacía referencia antes, esto deja una marca o una herida de vacío y sobre todo de
incapacidad de registro propio, porque la realidad es que somos seres sociales y somos seres vinculares y nos necesitamos. Y si no hay un otro que me mira, si no hay un otro que me contiene, si no hay un otro que me abraza, ¿sí? Si no hay un otro que está presente, aparece la sensación de vacío. Y yo no puedo reconocerme si no hubo alguien que primero me reconoció. Yo no puedo confrontar si no tengo con quién confrontar. Entonces, esto es complejo porque la persona o ese niño o ese adolescente va creciendo sin un otro que me mira. Entonces aparece la nada y esto puede traer aparejado, bueno, heridas muy profundas. De todas maneras, como no somos seres determinados, siempre existe la posibilidad de poder reparar, de poder sanar y de poder curar estas situaciones, porque a veces hay otras personas que han hecho de referente sin negar esta ausencia presente, ¿sí? De la cual estás hablando. Vivimos en sociedades donde muchos justifican que ser buen padre es igual a que es un buen proveedor. ¿Qué tú opinas? Que creo que esa es la gran confusión de estos tiempos, ¿no? Que está vinculada con el creer que en la medida de lo que tengo soy versus soy en la medida en que desarrollo mi ser, no lo que tengo. Lo que pasa que lamentablemente el bombardeo es tan fuerte que lo que se va negando es el proceso para poder desarrollar este ser. Entonces, muchos padres creen que en la medida en que más le dan, más felices hacen a sus hijos, y en realidad es todo lo contrario, porque en realidad lo que tienen que proveer, obviamente las necesidades básicas tienen que estar cubiertas, pero en realidad lo que un niño y un adolescente necesita es afecto, es amor, es presencia, es escucha, ese, es estar en esos momentos donde a lo mejor me tengo que levantar y voy a decir cosas bien concretas. A lo mejor es levantarme a las 3 de la mañana para ir a buscarlo, no que venga con un Cabify o un, bueno, no sé cómo se llamarán por allá, o un Uber, ¿sí? O con un amigo que no sé quién es. ¿Sí? Es conocer sus intereses, sin invadir. Obviamente que no es fácil, ¿no? Yo siempre digo que poder acompañar a un hijo adolescente implica una distancia prudencial, como cuando uno va manejando. Si uno va muy cerquita del auto de adelante, en cualquier momento lo choca. Y si voy muy lejos, lo perdí. Entonces tengo, como adulto, tengo que mantener esa distancia prudencial, respetar sus tiempos, sus espacios, sus momentos, pero estar presentes. Entonces yo creo que esta confusión que genera el creer que proveer de cuestiones materiales es lo mejor que puedo darle a un hijo, es una lástima porque en realidad a lo mejor eso para producir y poder lograr todo eso que le quiero dar materialmente, quizás estoy perdiendo momentos sagrados, que a lo mejor es mirar una película juntos, a lo mejor es salir a caminar, a lo mejor es llevarlo al colegio, cotidianeidad pura, ¿sí? Y presencia. Sí, esta pregunta va relacionada al punto que estás tratando. ¿Consideras tú que se le exige menos responsabilidad afectiva a papá con relación a mamá? ¿Por qué? Yo creo que en realidad, creo que es indistinto en la actualidad. Si bien es cierto que a veces, y hay que ver un poco también las cuestiones culturales y sociales, ¿no? Hay culturas donde el matriarcado está mucho más marcado, hay otras que el patriarcado está mucho más marcado, hay culturas donde esto está más compartido. Entonces, a veces, en determinadas culturas, a los padres no se les exige tanta presencia afectiva. Pero hoy sabemos, a través de todos los estudios, desde la psicología, la neurociencia y hasta la biología, que la presencia de ambos es importante
para el crecimiento y para el desarrollo. Eh, Obviamente que creo que el afecto también a veces es difícil transmitirlo porque también tiene que ver con la propia historia de cómo yo recibí ese afecto, ¿no? Y ahí entramos en lo transgeneracional, o sea, cómo yo fui recibiendo ese afecto de mi mamá y de mi papá, y donde a veces, y muchas veces sucede, no hay un papá, no hay una presencia de un papá o una presencia de una mamá, y esto lo es reemplazado por un abuelo. Por eso en esto hay que ser muy cuidadoso en las palabras porque hay que ver en cada caso y en cada situación. Desde tu punto de vista, Andy, ¿consideras tú que un padre ausente es una forma de violencia? En algún punto sí, sí, porque es esto de no asumir la responsabilidad. Y en este caso es asumir la responsabilidad de los actos. Y acá nos vamos más atrás, ¿no? Es poder educar en lo que es la afectividad, la sexualidad, el comprender que la ausencia es una ausencia presente porque este hijo está, ¿sí? Eh, entonces, de alguna manera es quitarle la posibilidad a ese niño o a esa niña o a ese adolescente de esa presencia que hace posible que esté aquí. Entonces, inconscientemente sí, puede generar una sensación de violencia. Por supuesto que hay que ver, vuelvo a repetir en cada caso, pero en algún punto sí. Comercial, Andy, para ti. Desde tu punto de vista, ¿padre o madre es el que engendra o el que cría? Vamos a ver. Bien, en principio te diría las dos cosas, ¿sí? En principio. Ahora bien, creo que también, porque, y acá podríamos irnos por un montón de temas, pero voy a ir a lo más, desde el punto de vista bien práctico y natural. Obviamente que el que cría es aquel que está presente, que le da afecto y su presencia es sumamente importante. Ahora, también el que engendra aporta parte de la historia vital. Entonces, las dos cosas son importantes. Hay situaciones, vos me podrías decir, bueno, pero en el caso de las adopciones, por ejemplo, bueno, en el caso de la adopción, por supuesto que el que cría es el que asume ese rol y esa función materna o paterna y que obviamente va a dar todo ese amor y todo ese alimento, ese nutrir desde los afectos que es muy importante. Probablemente, por eso muchas veces en esos casos la persona busca saber quién fue la persona que engendró. A veces simplemente para conocer esa historia, aunque el que queda, digamos, ligado afectivamente es aquel que crió. No sé si fue clara. ¿Qué imagen de autoridad construye ese hijo cuando no existe el padre? Bueno, acá va a depender un poco del contexto familiar, ¿sí? Porque en realidad, obviamente que la presencia de un padre es el que de alguna manera viene a representar y a simbolizar el orden, la ley, lo externo, ¿no? El mundo de afuera. Muchas veces ese rol y esa función la cumple la misma madre, ¿sí? Cumple los dos roles. O a veces puede suceder también al revés. Hay casos donde a veces son las madres las que no están y el padre tiene que cumplir este rol. Pero ahí me parece que es muy importante también el contexto en el cual se desarrolle, porque muchas veces el rol de autoridad lo cumple un abuelo o una abuela o un tío y de alguna manera ese rol queda instalado de alguna manera internamente en ese adolescente que va creciendo. Pero hay que ver, obviamente. Y creo que acá es importante entender también que cuando hablamos de autoridad, no estamos hablando de autoritarismo, ¿no? Los sismos, en cualquier palabra, es lo que se llama el mal de los sismos, son extremos. Cuando hablamos de autoridad, hablamos de una persona que ocupa un lugar de jerarquía, pero no de distancia emocional. Una persona que marca ciertos espacios y ciertos límites, pero que también está presente, que es afectuoso
y que de alguna manera la autoridad no tiene por qué no ser amorosa, ¿sí? Aunque haya momentos determinados donde, bueno, quizás hay que marcar un no con más fuerza, pero el no también es afecto y también es contención. ¿Qué significa ser madre o padre en un punto Qué que buena nadie nos pregunta. enseñó a hacerlo? Exactamente. Bueno, yo creo que la maternidad y la paternidad es algo que en algún punto creo que está dentro de la naturaleza humana, más allá de que uno tenga hijos biológicos o no, ¿sí? Muchas veces uno desarrolla o la persona desarrolla características maternas y paternas en distintos vínculos. Ahora, creo que la maternidad, propiamente dicha, y la paternidad es algo que solo a través de la vivencia con el otro se va desarrollando, se va desplegando, se va construyendo y que creo que es algo muy importante porque de alguna manera los hijos son los que nos permiten comprender el paso del tiempo. Cuando uno no tiene hijos, muchas veces se sigue sintiendo igual que en otras etapas y el hijo va marcando este correrse, ¿no? Entonces yo creo que la maternidad y la paternidad es es un camino de un enorme aprendizaje vital, ¿sí? Cuando uno tiene hijos, comprende cuestiones humanas y va desarrollando una empatía que, que creo que ayuda al desarrollo de la persona. Eso no quiere decir, porque no quiero que se malinterprete, que aquellas personas que por elección o por imposibilidad o porque eligen distintos caminos de vida y no tienen hijos biológicos, no desarrollen igual esa capacidad de maternar, ¿no? De contener, de sostener al otro. Que existen estos casos y que son muy comunes, que cuando las parejas se separan, uno de ellos trata de envenenar, vamos a decir así, de hablar cosas incorrectas de su pareja para ponerlo en contra de sus hijos. ¿De qué forma esto afecta a los hijos? Este es otro de los puntos muy buenos lo que estás trayendo, que es muy importante que las parejas recuerden que la pareja, ¿sí? Como pareja, se puede separar por distintas circunstancias. Ahora, lo que no se va a separar nunca, nunca, y pocas veces uno utiliza la palabra nunca, siempre, ¿no? En comunicación siempre se dice que son palabras que no hay que usar demasiado, pero en este caso sí hay que usarla, porque en realidad la pareja de padres no puede dejar de ser. Uno no puede dejar de ser mamá aunque no vea nunca más a su hijo, ni uno no puede dejar de ser papá aunque no lo vea nunca más y el otro se vaya a vivir, no sé, a la China. Porque ese vínculo no puede dejar de ser. Entonces, cuando en una pareja los hijos quedan atrapados en el medio, en estas discusiones de adultos, la verdad que se les hace un daño, porque los hijos quieren a su mamá y quieren a su papá porque son su mamá y su papá. Entonces, cuando se busca ponerlos en contra para beneficio propio, en realidad lo que se está gestando es una situación de angustia, de desolación, de tener que elegir por uno o por otro, cuando en realidad no es un punto que los chicos tengan que estar eligiendo. Hablando de situaciones más o menos dentro de lo esperable, ¿no? Cuando ya hay situaciones de violencia, agresiones y demás, bueno, ahí es otra historia. Lo cual tampoco significa que hay que poner a los hijos en contra de nadie, pero bueno, cuando hay situaciones de riesgo de vida, esto también hay que hablar. Muchos casos, Andy, en los cuales los adolescentes ven a sus padres como enemigos. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ahí hay que ver un poquito cómo es toda la historia, ¿no? Cómo se vino desarrollando toda la historia, porque hay un punto que es importante saber y que el adolescente, en la etapa de la adolescencia, en general, lo que va a buscar es contraponerse a aquellas figuras
de apego, que son su mamá y su papá, y que son las personas a quienes más quiere. ¿Y cómo hago para separarme de quien más quiero? Y muchas veces lo hago peleando, lo hago diciendo cosas terribles del otro, que no necesariamente son literales. Entonces, muchas veces cuando los adolescentes plantean que odian a su mamá, que es la peor madre o el peor padre que le pudo haber tocado, que no los quieren, hay que preguntar un poquito. A veces, en realidad es lo contrario, es que en realidad están tan apegados que no saben cómo diferenciarse. Y la adolescencia es la etapa donde justamente empieza ese proceso de separación, ¿no? Ya empezó desde antes, desde más bebés, pero donde empiezan a pensar por ellos mismos, a tomar sus formas o sus modos de pensar, a elegir su proyecto de vida. Y muchas veces les cuesta, les da miedo, por no decir en general, entonces a veces se pelean con los padres, pero no tanto porque los odien realmente, sino porque lo que están buscando es diferenciarse. ¿Sí? Y esto es un dato importante, porque si el padre o la madre toma literal todo lo que el adolescente dice, y a lo mejor es un riesgo, ¿sí? Y a lo mejor hay que buscar otra estrategia y otro modo de acercamiento. Y una pregunta un poquito reflexiva, Andy. Vemos que muchas personas apuntan a los padrastros y a las madrastras, mayormente de forma negativa. ¿A qué se Ujú. debe esto desde tu punto de vista? Y si consideras tú que un padrastro puede ser más padre que un padre Ok. biológico, ¿qué opinas? Bueno, esto tenemos que remitirnos un poquito al inconsciente colectivo y al simbolismo de los cuentos, ¿no? ¿Se acuerdan que en los cuentos de hadas las madrastras son terribles, ¿no? Son malas. Es como un arquetipo que está instalado donde de alguna manera la madrastra o el padrastro ya está como dentro de este arquetipo, podríamos decir, negativo, y no siempre es así. ¿Sí? Muchas veces hay padrastros o madrastras que realmente cumplen una función no de reemplazar a la madre o al padre, porque no se puede reemplazar, pero sí de acompañar, de contener y también de ayudar, porque en definitiva, si esta persona está, supóngase, que una pareja se separó y esta persona rehace su vida y esta persona con la que rehace su vida es una buena persona y empieza a convivir con los hijos de su mujer o de su marido, va a tener un rol importante. Ahora, lo importante acá es que la persona no suma un rol de reemplazo, sino de acompañar a su pareja a educar, ayudar, pero desde un lugar distinto, porque el problema es cuando se quiere reemplazar a un otro, ¿sí? Cuando ese otro está. Obviamente, dicho así, parece muy fácil, esto no es tan simple, pero se puede trabajar, se puede plantear. Creo que es muy importante que si hay un buen, por eso es muy importante que haya un buen vínculo de padres, aunque la pareja esté separada. Eso a veces lleva tiempo, porque no siempre es así, a veces hay mucho dolor en el camino, pero esto con trabajo terapéutico y con ayuda se puede lograr que la pareja de padres pueda seguir funcionando como pareja de padres y que las nuevas parejas no queden como catalogadas dentro de este arquetipo de madrastra o padrastro que sea negativo, sino que pueda ser funcional para este adolescente o este niño que está creciendo. Punto de vista, Andy, ¿consideras tú que las sociedades normalizan más la ausencia de papá que de mamá? ¿Por qué? Yo no sé si la normalizan más, sino que la realidad es lo que lo demuestra. Y esto tiene un motivo muy evidente en sí mismo, ¿sí? La madre queda embarazada y el cuerpo se transforma y el cuerpo va conteniendo y va llevando esa vida y esto es evidente, ¿sí? Un padre puede no saber siquiera que a lo mejor está esperando un hijo y esto ya marca una diferencia casi desde lo más
empírico y pragmático. Y esto creo que lleva a que muchas veces desde la sociedad se normaliza, pero en realidad creo que lo importante, vuelvo otra vez, ¿no? Es a lo anterior a esta situación, que es la capacidad de asumir la responsabilidad sobre la propia vida, sobre los propios actos, desde que el chico va creciendo, ¿sí? Entonces, esto le va a permitir, bueno, ser consciente que determinadas situaciones pueden generar determinadas otras situaciones. Y esto es asumir las responsabilidades. Ya desde tu práctica por largos años, ¿cuáles son esos errores más comunes que cometen los padres con sus adolescentes? Yo creo que, por un lado, muchas veces quedan tan desconcertados frente a los cambios que van observando en el hijo adolescente que casi podríamos decir en un lenguaje coloquial, como que tiran la toalla, no saben qué hacer, ¿sí? Y entonces se alejan. Y ahí entran estas dos variables, ¿no? O muchas veces se ponen a la par de su hijo, que este sería uno de los puntos más complejos, o que hagan lo que quieran. Y eso también es un punto muy complejo porque muchas veces el adolescente lo que dice, y esto es textual, yo puedo salir, puedo entrar, puedo volver a cualquier hora porque total a nadie le importo. Da lo mismo que vuelva o que no vuelva. Eso el adolescente no lo dice, no lo verbaliza, pero es lo que siente. Entonces a mí me parece que dos puntos importantes, habría muchos más, pero creo que con dejar dos o tres puntos creo que está bueno para tenerlo en cuenta. Creo que es importante reconocer que el hijo está cambiando y acompañar en ese proceso de cambio, ¿sí? Y estar presente. Y a la vez no temer a la pérdida de afecto. Muchos padres, por miedo a que el hijo diga esto que vos decías antes, ¿no? Ay, no lo quiero a mi papá, lo odio, sos la peor madre del mundo, dicen a todo que sí. Y los adolescentes piden a gritos que alguien les diga que no. No quiero dejar de tocar este punto contigo. Los huérfanos. ¿Qué me puedes decir sobre los huérfanos? Gracias. Bueno, acá es muy importante otra vez, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sistema y el contexto familiar. Cuando hablamos de huérfanos, hay distintas formas de ser huérfano, ¿no? Si el huérfano es porque perdió a su mamá y a su papá en un contexto familiar que contiene, obviamente que van a crecer sin su presencia, pero pueden crecer con la historia que otros van contando de su mamá y su papá. Con lo cual esa historia contada por los hermanos, por los abuelos, por los tíos, por la familia, por los amigos, da una impronta no de presencia como la que estamos hablando, pero sí no de ausencia absoluta. Hay otros casos más graves que son los de ausencia desde muy chiquitos y niños que a lo mejor están esperando para ser adoptados, que obviamente crecen con esa ausencia, pero que de alguna manera en la presencia de aquellos que después adoptan a ese adolescente o a ese niño, no van a reemplazar en el 100%, pero sí van a ayudar a sanar esa herida. Y así podríamos seguir desarrollando distintos tipos de huerfandad, ¿no? Como vos hablabas en un inicio del programa creo que lo más complejo son los adolescentes que se sienten huérfanos de padres presentes. Creo que eso es más complejo. Ocurre en el caso específico de que ese adolescente esté siendo criado por los abuelos. Bien, ¿qué es lo que sucede ahí? Obviamente que dentro de lo que sería el sistema familiar hay un orden desordenado, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que a veces por distintas circunstancias, por cuestiones laborales, son los abuelos los que educan, están presentes y cumplen el rol de padre y madre.
A mí me parece que acá es muy importante que si hay padres presentes y hay abuelos presentes, eh, asuman ese rol desde el lugar de abuelos, pero no contradigan a los padres. Sigan el lineamiento que los padres quieren para sus hijos, que respeten, aunque no estén de acuerdo, lo que los padres, supónganse, vamos a poner ejemplos bien concretos. A lo mejor uno como abuelo no está de acuerdo en la forma de alimentación, pero como abuelo tengo que respetar esa forma de alimentación, tengo que respetar el modo en que lo hacen dormir, tengo que respetar lo que los padres vayan marcando, porque eso genera a nivel sistémico un orden. Y los abuelos tienen un rol y una función que es diferente a la de los padres, que no quiere decir, como muchas veces uno lo escucha, que los abuelos están para malcriar. No, no, no están para malcriar. Los abuelos tienen un rol y una función importantísima que es acompañar, que es transmitir las tradiciones, que es compartir las historias familiares, que es mostrar otras cosas diferentes, que es contar la historia de esta mamá y de este papá cuando eran niños, y obviamente ayudar a sus hijos en el desarrollo y el crecimiento de los padres. Pero el rol y la función es de los padres. Entonces, cuando los abuelos tienen un rol y una presencia muy clara y muy marcada, es importante que sea desde el lugar de abuelos. Ahora, en el caso de, por ejemplo, eh, a veces madres o padres muy jóvenes que tienen un hijo y este hijo pasa a vivir a la casa, digamos, de estos padres, porque a lo mejor son adolescentes, a pesar de que sean muy jóvenes, son padres y madres que tienen que asumir ese rol y esa función. Entonces, es importante, por ejemplo, que a los abuelos o los llamen por su nombre o los llamen por un, no sé, abu, abuelo, abuela, tata, como cada uno le quiera decir, pero no mamá y papá. Mamá y papá es mamá y papá. No sé si se entendió el ejemplo. ¿Consideras tú que un machista o esa cultura machista contribuye de una forma u otra a que no esté tan presente papá en la vida, pues Absolutamente. diríamos emocionalmente con sus hijos, sino que ya en ese caso se le delega automáticamente a mamá? ¿Qué opinas? Sí, coincido 100% con esto y creo que todavía hay culturas y hay sociedades muy machistas que siguen sosteniendo este rol y esta función extrema que lleva a, bueno, a un distanciamiento afectivo. Pero sí, es así. Aún hoy en el siglo XXI sigue sucediendo. ¿Qué duelo vive un adolescente cuando su padre está ausente? ¿O qué tipo de duelo vive realmente un huérfano de padres vivos? Bueno, el duelo fundamentalmente es un proceso de aceptación. Yo siempre digo lo mismo, el duelo en realidad es aprender a convivir con la ausencia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esa ausencia nada ni nadie la va a reemplazar, ¿sí? Y yo tengo que aprender a convivir con esa ausencia, por más que haya otros que en su presencia nutren en el afecto, en la educación, en las necesidades básicas. Entonces, la ausencia sigue siendo ausencia, pero en el duelo, cualquiera sea, ¿no? Pero en este caso puntual, es aprender a convivir con esa ausencia para no seguir esperando que algo o alguien lo reemplace. No sé si se entiende. Y eso me parece que es fundamental en los casos de huerfandad. Andy, poder reconstruir un vínculo después de un abandono de parte de papá o mamá. Bien. Yo creo que sí. No es fácil, no requiere de mucho proceso y de mucho trabajo interno de ambas partes. Y creo que en realidad en todo vínculo de dos es fundamental que ambos
quieran y que ambos estén dispuestos a sanar las heridas que ese abandono generó. Muchas veces puede suceder que alguna de las partes tenga toda la intención de acercarse y el otro no. Y bueno, ahí probablemente no sea posible, ¿sí? Reparar, reconstruir. Creo que solo es posible cuando ambos están dispuestos a trabajar, a, a dialogar, a perdonarse y a reparar sin por eso negar esa herida que tuvo, ¿no? Y que quedó. Y creo que esa herida tiene que ayudar, no a negarla, sino a recordar, a veces esto es importante, ¿no? Las heridas nos ayudan a recordar qué pasó, ¿sí? No hay que taparlas, hay que recordarlas para no volver a repetir. Creo que es posible con un trabajito de ambas partes. De la conversación, un punto muy interesante, cuando dijiste que en esas primeras etapas se está formando la identidad. La pregunta que me surge es la siguiente: identidad familiar. ¿Cuál es el impacto, la importancia en ese adolescente que en el futuro será un adulto? Muy buena tu pregunta porque de esto se habla muy poco. Casi no se habla en estos tiempos además. Pero la realidad es que así como uno tiene una identidad propia, ¿sí? Algo que es muy importante es que cada uno de nosotros tenemos un nombre que es parte de nuestra identidad, y ese nombre está acompañado de un apellido que es lo que me da la identidad familiar. Y la identidad familiar me está hablando de formar parte y de pertenecer a este sistema familiar y no a otro. ¿Sí? Puede haber otras Andrea Saporiti y seguramente las hay. Ahora, esta que está acá forma parte de este sistema con esta mamá, este papá, estos hermanos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y esto es muy importante porque me da el lugar de pertenencia, me da el lugar de historia compartida. No nos olvidemos que somos seres biográficos. Ser seres biográficos significa que tenemos una historia, y una historia que vamos desarrollando y vamos contando que pertenece a esta familia, donde después yo puedo armar otra familia, ¿sí? Cuando salgo de mi familia de origen y armo mi familia actual, donde voy a armar otra identidad familiar, pero en esta nueva identidad familiar va a estar formada por ambas identidades familiares. Entonces, en estos tiempos donde muchas veces se busca romper ese lazo familiar, lo que se rompe es esa identidad que nos da pertenencia. Y no es lo mismo pertenecer a un grupo que me contiene, que me quiere y que me quiere por lo que soy, no por lo que logré, que sentir que no pertenezco a nada ni a nadie. Y esto en el desarrollo de una persona es sumamente importante, porque no nos olvidemos que somos seres sociales. Entonces, de alguna manera, esa famosa frase, ¿sí? Que la familia es la primera célula de la sociedad, es verdad, aunque ya nadie la hable y ya nadie la diga. Y de alguna manera aprendemos a vivir en sociedad en función de cómo aprendemos a vincularnos familiarmente. ¿Por qué? Porque en realidad en la familia aprendemos a reconciliar, aprendemos a pelearnos, aprendemos a querernos, aprendemos a ayudarnos, aprendemos las cuestiones que son esenciales que después se van a poner en juego cuando yo salgo al mundo. Entonces, esto creo que no es menor. ¿Cuál es la importancia de educar, de criar a nuestros adolescentes basados en lo relacionado a lo que es los valores familiares? Buenísima tu pregunta. A mí me parece que este es un punto clave, porque fíjate que hay algo que es interesante, ¿no? En la actualidad, y supongo que en los centros educativos
en Santo Domingo, deben trabajar un montón el tema de los valores en el mundo, se habla de la importancia de los valores y que los valores, hay que recuperar los valores. Ahora, cuando uno pregunta, ¿qué es un valor? Muchas veces la gente no sabe qué responder. Y esto no tiene que ver a veces con niveles de formación ni edades, ¿eh? Esto me ha pasado en distintos, hasta esta pregunta la he hecho en distintos lugares del mundo y aparece como un silencio. Y entonces, claro, ¿cómo vamos a educar en valores si no sabemos qué es un valor? Y fíjate que esto es muy importante porque en realidad los valores son fundamentalmente vivenciales. ¿Y qué es un valor? Un valor es aquello, como diría Aristóteles, que me atrae porque es bueno en sí mismo. Por ejemplo, la solidaridad es un valor buenísimo. Y yo puedo decir, qué bueno que es ser solidario. Ahora, ¿yo soy solidaria? Qué buena es la generosidad. ¿Soy generosa? Qué bueno que es el respeto. ¿Soy respetuosa? ¿Y qué me... y a dónde quiero ir con esto? Que en realidad, cuando yo tomo ese valor, que para mí es importante, y lo pongo en práctica, y cuando lo pongo en práctica, estoy desarrollando lo que se llama un hábito. Ya esto lo decía Aristóteles, ¿eh? Hoy además es súper interesante porque está demostrado cómo desde las neurociencias la práctica sistemática de un hábito va recableando el cerebro de una manera diferente. Y esto me ayuda a ser mejor persona. Entonces, cuando yo tomo un valor y digo, ok, quiero ser solidaria y lo voy a poner en práctica. Y cuando practico la solidaridad y la practico, ¿qué va sucediendo? La hago carne, la encarno. Al encarnar esa solidaridad, me transformo en una persona solidaria. No voy por carteles por la calle diciendo qué solidaria que soy, o qué generosa, o qué no sé qué. Soy. Esto es lo que después llamamos virtud. La virtud es la práctica de ese valor. Entonces, dicho esto, cuando hablamos de los valores familiares, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, en mi familia, ¿cuáles son los valores que quiero transmitirle a mis hijos? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿esos valores que quiero transmitirle a mis hijos, los practico? ¿Los vivo? ¿O los digo y quedan en el aire? Porque si quedan en el aire, pasa lo que pasa en la actualidad. Todo el mundo habla de valores y los valores se los lleva el viento. ¿Sí? Entonces, primera pregunta, ¿cuáles son los valores para nosotros como familia importantes? Esos valores, no hagamos una lista enorme, hagamos tres. Esos tres valores, ¿los practico? Y si no los practico, empecémoslos a practicar. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo lo practico y lo voy vivenciando, los hijos aprenden lo que viven, aprenden a través del ejemplo. Por ejemplo, si para mí el valor del trabajo es importante, quizás no es necesario que yo le esté diciendo a mi hijo o a mi hija, vos tenés que trabajar, es muy importante trabajar, porque trabajar, bla, bla, bla. Si no me ve trabajar, todo eso no sirve. Ahora, si mi hijo o mi hija ve que yo me levanto a la mañana, que me acomodo, que voy a trabajar, que asumo esa responsabilidad, que vuelvo del trabajo y ve que esto es una constante y que eso permite que podamos comer, que podamos darnos algunos gustos, que podamos, no sé, que pueda comprarle algo que necesite o que puede ser bueno sin caer en excesos, ese valor, ese hijo lo va a internalizar. Por eso es clave que con los adolescentes seamos muy cuidadosos de lo que les decimos y de lo que hacemos. Andy, hemos llegado al final. De Muy verdad bien. que me siento sumamente agradecida por haber No, compartido contigo esta tarde. Gracias por nutrirnos a todos aquí. Quiero pues que sí. comparta con nosotros tus redes sociales y números de contacto. ¿Cómo no? Me pueden seguir a través del Instagram, que es andy.saporiti, lo van a ver ahí, y también a través de tengo una página web que es andreasaporiti.com
crismelis.com y ahí también hay artículos, inclusive también ahí está el link del libro por si a alguien le puede llegar a interesar en formato ebook. Creo que esos dos canales son los que me pueden contactar por cualquier cosa que necesiten y ahí hay material para seguir leyendo y profundizando. Muchísimas gracias, Andy, de verdad, de todo corazón. Bueno, No, mis por favor, amores, gracias. hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a este jueves. Será hasta mañana, sí, papito, Dios lo permite, que continuaremos compartiendo con todos ustedes ese viaje maravilloso que realizamos todas las tardes, el viaje hacia el aprendizaje, hacia el conocimiento, porque más que un programa de televisión, somos la escuela emocional de todas las tardes. Crismelis Brito Padilla. Nos vemos mañana, mis amores. Bye.